El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace un alto en su caminar y toma solamente a Pedro, a Santiago y a Juan para ir a orar a un monte, al monte Tabor. El monte en la Biblia es un signo del encuentro con Dios, un lugar de oración, un lugar de la revelación de Dios. Ojalá que puedas tener un encuentro con Dios, si no es que ya lo tuviste, a través de un retiro, a través de un Jericó, a través de una Eucaristía, a través de una confesión, a través de la lectura de la palabra de Dios, del rezo del rosario. Qué importante es orar para así podernos encontrar con Dios. Son experiencias que marcan, son experiencias que pueden hacer la diferencia. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? Pues favorécelo, búscalo. De seguro que Dios te marcará. Dios te está esperando. Dios lo quiere. Basta que tú cedas. Basta que tú tomes tu iniciativa, porque Dios ya la tomó. Dios te está esperando para manifestarse. Dios es el que más lo desea. Dios es el que más quiere. Jesús quiso tomar a Pedro, a Santiago y a Juan. Quiso regalarles esta experiencia de transfigurarse delante de ellos. Cosas como estas ocurren en los Jericós, en los retiros, en los ayunos. Cuando tú respondes al llamado de Dios, al encuentro que Dios quiere tener contigo, de seguro que Dios se manifestará. Tendrás una experiencia que te marcará y que te cambiará tu vida. Esa experiencia se quedará para el resto de tus días. De seguro que Pedro, Santiago y Juan, en sus predicaciones, de seguro que narraban, relataban esta experiencia poderosa
de haber visto a Jesús transfigurado, resplandeciente como la nieve, como el sol. Dice, se transfiguró en su presencia. Jesús se puso a orar y se transfiguró. Jesús reveló lo que había detrás de su cuerpo, de su carne, de su sangre. La misma divinidad, la eternidad, la trascendencia. Jesús se mostró así a esos 3 discípulos. Jesús también se quiere revelar a tu corazón. Si Jesús no lo ha hecho es porque tú no has querido, porque tú no has ido más allá, porque has sido flojo, perezoso, no has querido renunciar a tu egoísmo, a tu flojera y demás. Pero de seguro que si lo haces te quedarás maravillado, impactado, marcado por el sello de Dios. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Será una experiencia fuera de lugar. Será una experiencia sobrehumana. Una experiencia que trasciende los sentidos físicos. Imagínate encontrarte con la divinidad, tocar a Dios, experimentar a Dios es lo más hermoso que puede pasarle a un ser humano. Y Dios lo quiere hacer contigo. Dios quiere darte esta experiencia. Dice, después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Jesús va a Jerusalén para ser ofrecido en sacrificio. Entonces Jesús quiere fortalecerse en aquello que va a realizar. Y encontramos a Moisés, a Elías, dialogando con él. Cada uno de ellos habló de Jesús. Moisés habló de Jesús. Elías habló de Jesús. En un tiempo el pueblo de Israel escuchó a Moisés, escuchó a Elías. Ambos hablaron de Jesús. Ambos de alguna forma hablaron de lo que a Jesús le acontecería. Pero ahora, hermanos, hemos de escuchar a Jesús. Ahora es Jesús el portador de la revelación del Padre Celestial. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Así pasa cuando uno se encuentra con la divinidad. Uno siente la debilidad, la fragilidad ante la grandeza y el poder de Dios. Qué experiencia para Pedro, que quiere quedarse en aquel lugar. No hay nada más glorioso que la presencia de Dios. La presencia divina es lo más hermoso, lo más glorioso. Estar en la presencia de Dios. Pedro querría permanecer allí por el resto de su vida, de su existencia. Hemos de buscar la presencia de Dios en esta vida humana, ante los problemas, ante las dificultades y todas las cosas adversas que tenemos que presentar, enfrentar. Solos no podemos. Necesitamos del auxilio de Dios,
de la fuerza de Dios. Dice entonces, se formó una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Aquella nube, si recordamos el Antiguo Testamento, representa al Padre, a Dios, que durante el día acompañaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, peregrinar por el desierto, los cubría como una sombrilla del fuerte sol. Y por la noche aquella nube se transformaba en una columna de fuego que los calentaba del terrible frío de la noche. Ahora de esa nube sale esta voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús es el Hijo del Padre Celestial a quien debemos de escuchar. Por eso hemos de leer los evangelios, donde Jesús nos habla qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que quiere que realicemos, que obedezcamos. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Aún todavía no lo lograban entender. Pero después de la resurrección, de seguro que en las predicaciones que hicieron, encontramos esta experiencia de transfiguración, de revelación de Dios, que les marcó la vida y que les impulsó a seguir adelante en los momentos duros y difíciles. Hermano, guarda tus experiencias en tu corazón, no las olvides y agradécele a Dios haberlas tenido, porque serán una huella de Dios en ti que te ayudarán a poder seguir adelante en los momentos duros y difíciles de tu vida, de tu existencia. Son gracias, son dones que el Señor nos da. Él sabe que esta vida humana es dura, difícil. Él sabe que tenemos que enfrentar muchos obstáculos y estas experiencias nos animan a poder seguir firmes en la fe, a poder seguir adelante. Si aún todavía no has tenido una experiencia de Dios, pues favorécela. Haz los jericós, participa de algún retiro, haz el ayuno, pon los medios para que tengas esta experiencia que de seguro te sacará del hoyo, te sacará de la depresión, te sacará del mal en el cual te encuentres. Esa experiencia sí te transformará y te cambiará. Te lo aseguro. Si yo estoy aquí hoy de sacerdote fue porque fui a un retiro, ni siquiera me imaginaba lo que me iba a pasar. Tuve un bautismo de fuego, un abrazo de fuego de Dios, en el cual me expresó su amor. Ese abrazo me quedó en mi corazón y es lo que de alguna forma me sostiene, me mantiene, me anima y me impulsa. Tú puedes tener tu propia experiencia. Abre tu corazón, busca a Dios y de seguro que Dios te dará gracias y bendiciones. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Continuemos con nuestra celebración.